3:36 en el gobierno de la tarde. Vamos a escuchar a Esteban Delgado en su comentario. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, gobierno de la tarde. Fíjense, señores, a raíz de la situación de la pandemia del año 2020 y de las consecuencias posteriores que ha traído este proceso de parálisis económica, pues los niveles de pobreza en la República Dominicana aumentaron. Entonces la pobreza general aumentó de un 21% de 2019 a un 23.4% en el 2020. No conocemos el informe correspondiente al año 2021, todavía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no lo ha publicado. Y la pobreza extrema también pasó de 2.9%, 2.8% a 3.5%. La pobreza extrema. Y cuando hablamos de pobreza extrema, entonces ya sabemos que no estamos hablando de simple gente pobre, sino de personas que pudieran estar en indigencia. Ahora, lo digo porque menciono esa cifra porque es un monto contable en cuanto a lo que tiene que ver con la pobreza precisamente monetaria, que se calcula con base en niveles de ingresos de una familia o de una persona. Sin embargo, aún con un nivel de ingreso más o menos aceptable en términos de medición monetaria, aún así como quiera las personas pueden estar en niveles de pobreza. Pero además la pobreza se clasifica vamos a decir que en 4 aspectos o 4 áreas. Tú tienes la clase alta, tienes la clase media, que a su vez se divide en clase media alta y clase media baja. Tienes la clase pobre, la clase que es de pobre extrema, pero también hay una clase que no es ni pobre ni de clase media, que es el que sale de la pobreza, pero el que sale de la pobreza no pasa a ser de clase media, sino que el que sale de la pobreza en términos monetarios pasa a ser vulnerable. Ese es el término que se utiliza. Y el vulnerable tiene un problema, porque el vulnerable no califica para recibir subsidios sociales de parte del Estado, pero tampoco tiene suficientes ingresos como para poder mantenerse decentemente. Entonces, ese que no es ni pobre ni clase media, ese resulta ser el más sacrificado, porque ese no recibe ayuda del Estado de manera directa, pero tampoco tiene suficiente ingreso como para mantenerse y decir, bueno, yo vivo más o menos bien. No, porque usted está empleado, usted gana sueldo mínimo. ¿Cuánto te gana? 11,000 pesos. Eso no da para nada, pero usted no es pobre, porque usted es un empleado. O sea, ya automáticamente usted no es pobre, pero tampoco es clase media, porque usted lo que gana un sueldito mínimo. Entonces usted es vulnerable. Pero como usted está en la condición de vulnerable, usted tampoco califica para que le den una tarjeta por ejemplo, de Supérate y así sucesivamente. Por eso existen también lo que se conoce como los subsidios focalizados. Y los subsidios focalizados van dirigidos a las personas que, se entiende que están en pobreza o en pobreza extrema. Y los subsidios generalizados no son convenientes porque los subsidios generalizados tienden a beneficiar a los pobres, pero también benefician entonces a gente que no lo necesita, que son las personas de clase alta. Que entonces si el subsidio es generalizado, pues entonces compra el producto también generalizado. Hacía ese análisis pensando en lo que está ocurriendo actualmente. El gobierno decide crear una especie de canasta económica para venderse a través de los supermercados, lo cual es positivo. Eso es positivo porque va a beneficiar a la clase vulnerable. Esa clase vulnerable que no es ni pobre, no es lo suficientemente pobre para recibir subsidio del Estado, pero tampoco lo suficientemente, tampoco tiene un ingreso suficiente como para cubrir el impacto que tienen los altos precios en su bolsillo. Entonces, ese vulnerable, tiene la oportunidad de ir al supermercado y comprar ese combo un poco más económico. Ese es un subsidio que beneficia a ese vulnerable más que tal vez a todos los demás. Porque al más pobre no lo beneficia, porque los más pobres no van a los supermercados generalmente. El pobre que vive, ese 3.5% de pobreza extrema, ese no va al supermercado. No es verdad que se va a meter en un supermercado. Lo que está en el barrio, en el colmado. Por eso es que la mayoría de las tarjetas de Supérate y cosas, los productos se expenden a través de colmados. No es por hacerle favor a los colmados, es porque la gente compra en los colmados. La gente no va al supermercado para hacer una compra de 1,000 pesos. Un pobre para desplazarse a pie, no tienen vehículo, tendría que pagar un motoconcho. El motoconcho entonces le sale más, va a gastar más en el motoconcho que lo que va para trasladarse al supermercado, que lo que va a economizarse. Entonces, al final, compran en el colmado. Pero el vulnerable se beneficia. Ahora, no podemos perder de vista que este acuerdo que ha firmado o establecido el INEPRE con los supermercados también
tiene una desventaja. La desventaja es que está beneficiando a todas las clases sociales del país. Porque entonces el rico, el de clase media alta, el de clase alta, que puede pagar o cubrir los aumentos de precios, también va a ir al supermercado y tiene el derecho a comprar un combito de esos. Entonces ahí sí sería conveniente que el gobierno en algún momento haga algún tipo de revisión para evitar esa situación, porque lo ideal es que los subsidios sean focalizados, no que los subsidios sean generalizados. Un ejemplo es el caso de la reducción de impuestos para determinados productos. Por ejemplo, ahora se está planteando reducir los aranceles a los productos, a una serie de productos. Bueno, ya la Asociación de Industria está planteando que no, que mira, que no es conveniente, mejor que focalicen esos subsidios como están haciendo con los arroceros. ¿Por qué? Porque si se generaliza la exención de arancel para productos que también se producen aquí, se estaría compitiendo de manera desleal con los productores locales. Porque entonces, bueno, vamos a importar, los importadores comienzan a traer productos que van a afectar a los productores nacionales y eso se constituye en una situación peor porque entonces el productor nacional, si se va a la quiebra, va a despedir a los empleados que tenga, el productor nacional paga más impuestos que el importador y así sucesivamente. Entonces, es posible que ese proyecto de reducción de aranceles sea replanteado en el Congreso. Y va a ser replanteado precisamente para no perjudicar a la producción nacional, tomando en cuenta que una reducción de aranceles generalizada, simplemente una lista de productos para reducir los aranceles y ponerle tasa cero, puede que esté perjudicando más que beneficiando a los productores nacionales. Y tú dirás, no, los pobres entonces van a recibir el producto más barato. Tampoco. ¿Por qué? Porque entonces tú no tienes la garantía de que ese importador que va a traer ese producto con una tasa cero va a transferir esa tasa cero al productor, al consumidor final. Es más efectivo subsidiar al consumidor final pobre que consume ese producto. ¿A través de qué? A través de la tarjeta Supérate, a través de la tarjeta de bono gas, en el caso del gas, a través de la tarjeta de bono luz, en el caso de la tarifa eléctrica, y por eso es que existen esos subsidios focalizados. Recientemente vimos, por ejemplo, al legislador Omar Fernández, el diputado, que planteaba que iba a proponer un proyecto de ley para quitarle los impuestos a las toallas sanitarias. Bueno, surgió un debate interesante puede surgir un debate interesante en torno a eso, porque adquirimos también el conocimiento de que existe lo que se conoce como la pobreza menstrual, que aquí hay una serie de personas que viven principalmente en ese 3.5% de pobreza extrema, muchachas, jóvenes, adolescentes, mujeres, que no tienen cómo adquirir una toalla sanitaria. Pero el asunto es que una toallita sanitaria, una sola toallita individual, puede costar 25 pesos. Y posiblemente esa muchacha que vive en pobreza extrema no la compra, no es porque no tenga los 25 pesos o no tenga la posibilidad de conseguir en algún momento esos 25 pesos, sino porque no tiene acceso tampoco, por vivir en pobreza extrema, a ese producto. Es mejor focalizarlo. Si le eliminamos el impuesto a la toalla sanitaria, la dama de clase alta va a comprar toalla sanitaria con exoneración de impuestos y la dama de clase alta sí puede pagarlo. Entonces el Estado estaría sacrificándose en términos económicos, dejando de recaudar un dinero que sí puede seguir recaudando. Es más factible entonces focalizar en que la distribución gratuita de toalla sanitaria en sectores de extrema pobreza. ¿A través de qué? Una buena vía sería, por ejemplo, el INAVIE. Ese INAVIE que administra 30,000 millones de pesos al año, que ahora está prácticamente infuncional, pero ese Instituto de Bienestar Estudiantil bien pudiera incluir en la canasta de distribución que se hace para los estudiantes, que le dan mochila, le dan libros, le dan cuadernos, le dan uniforme, le dan calzado. Pues mira, en las escuelas que están en las zonas de mayor pobreza del país, debería incluirse también un kit de toalla sanitaria todos los meses. Para esas niñas que no tienen acceso a toalla sanitaria y que no van muchas veces a la escuela o que faltan a la escuela precisamente porque no tienen acceso a la toalla sanitaria. Así entonces el gobierno estaría haciendo un subsidio focalizado que no se traduciría en un sacrificio fiscal beneficiando a quien sí puede pagarlo. Por eso fue que se le quitó el subsidio, por ejemplo, a los combustibles aquí. Antes los combustibles tenían subsidio. Pero lo que se replanteó fue, bueno, ven acá, cuando subsidiamos los combustibles, el tipo que tiene el Lamborghini va a comprar entonces un combustible subsidiado. No, mejor vamos a cargarle impuestos a los combustibles y vamos a focalizar
la distribución de combustible a los transportistas, que sea un transporte público, a través de una tarjeta, o a los transportes públicos que utilizan gas, el licuado de petróleo, pero entonces vamos a quitar el impuesto al gas, y por eso el gas paga impuestos. Pero hay una tarjeta de bono gas para los choferes y una tarjeta de bono gas para las amas de casa. Eso es subsidio focalizado y eso sí es positivo. Entonces el gobierno ahora que está planteándose determinadas ayudas o para aliviar y paliar el asunto del aumento de los precios, que tome en cuenta las sugerencias que le hacen incluso hasta los empresarios en el sentido de focalizarse o de focalizar los subsidios, de establecer subsidios focalizados hacia los más pobres y no caer en el error de establecer subsidios que pudieran ser generalizados y que pudieran estar beneficiando a gente que no lo necesita y que sí puede absorber los aumentos de precios de los productos por esta inflación que se dice importada pero que también tiene incidencia local. Francia.